Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo servicio en línea de The United Christian Church. Hoy vamos a estar reflexionando sobre el pasaje de Juan, capítulo 2 de Juan, en el que Jesús expulsa los mercaderes del templo. Es un episodio súper conocido que aparece en los 4 evangelios, en los 3 evangelios sinópticos y en el evangelio de Juan, y que nos presenta una faceta única y muchas veces digamos que no muy deseada o no muy conocida del Mesías. La mayoría de las personas cuando piensan en Jesús piensan en un hombre apacible y amable, lleno de amor, lleno de comprensión, que iba por ahí sanando, que iba por ahí amando a las personas, pero lo que vemos en este pasaje confronta nuestra idea del Mesías con un aspecto de su carácter que la verdad no nos gusta mucho. Nos confronta con la ira, con ese aspecto de Dios que rechaza el pecado y que confronta el pecado de una manera tremenda y que se molesta y que llega a hacer cosas tremendas por causa del pecado. Y este Jesús que vemos aquí, que es tan diferente, que muestra su ira en contra de una situación que para él resultaba totalmente vergonzosa y totalmente inaceptable, está reaccionando en esta situación aun cuando para los líderes religiosos, incluso para el pueblo en general de la época, era una situación totalmente normal y totalmente aceptable. Pero antes de que vayamos a la lectura del pasaje, antes de que continuemos con el sermón, vamos a dedicar este tiempo al Señor. Vamos a pedirle que nos confronte con su palabra, que confronte nuestra idea del Mesías, nuestro concepto del Mesías con su palabra y nos permita ver con sus ojos esta faceta de Jesús, esta faceta del carácter de Jesús que tanto nos cuesta aceptar, esta faceta de su carácter que no nos gusta. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, te damos el honor, Señor, porque a través de tu palabra tú nos hablas, tú nos muestras tu mente, nos muestras tus pensamientos, nos muestras tu voluntad, Señor. Padre, hoy queremos pedirte que abras nuestro corazón, Señor, que abras nuestra mente, nuestros oídos, nuestros ojos y que nos permita, Señor, ver este pasaje que es tan contrario a lo que nosotros como seres humanos esperamos o queremos ver en el Mesías y que nos presenta esta faceta tan importante, Señor, de tu carácter, pero tan desconocida para muchos o tan rechazada por muchos. Hoy, Padre, queremos pedirte que nos toques, que confrontes nuestro corazón y que nos hables, Padre, a través de este texto, a través de este pasaje de Juan capítulo 2, que no sea palabra de hombre lo que se discuta aquí, que no sean pensamientos de un ser humano, Señor, sino que sea sencillamente exponer, Padre, lo que tu palabra ya contiene, lo que ya tú has revelado en tu palabra, y que se respete, Señor, lo que tú querías comunicar originalmente, lo que tú originalmente nos querías comunicar a través de este texto, de este pasaje tan hermoso, pero tan tremendo y tan difícil, Señor, de entender y de procesar. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y te pedimos nuevamente que nos hables, que nos confrontes y que nos cambies, Señor, que nos moldees. Te lo pedimos, Padre, en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, vamos a ir al capítulo 2 de Juan y vamos a estar leyendo los versículos 13 al 22. Como les dije, es un pasaje súper conocido. El texto dice así: cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén, y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo juntamente con sus ovejas y sus bueyes, regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo: ¡saquen esto de aquí! ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me consumirá.
Entonces los judíos reaccionaron preguntándole: ¿qué señal puedes hacernos para actuar de esta manera? Destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir este templo y tú vas a levantarlo en 3 días. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y las palabras de Jesús. Ok, como les dije hace un momento, este episodio aparece también reflejado en los 3 primeros evangelios, en los que llamamos los evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas. En Mateo aparece en el capítulo 21, en Marcos en el capítulo 11 y en Lucas en el capítulo 19. Pero lo que hace diferente este relato que acabamos de leer, que aparece en Juan 2, es que el enfoque que le está dando Juan, el evangelista, va mucho más allá de la narración del hecho y de la reacción que los líderes tuvieron frente a lo que Jesús estaba haciendo, y se enfoca en lo que Jesús estaba enseñando a sus discípulos. Se enfoca en lo que Jesús estaba comunicando de manera muy profunda a sus discípulos. Es un pasaje súper poderoso que nos confronta, que nos muestra, que nos permite entender un aspecto del carácter de Jesús que generalmente no vemos, pero nos lleva de la mano a través de esto que Jesús estaba haciendo, a ver qué era lo que Él estaba intentando comunicar a sus discípulos. Si prestamos atención al texto, vemos que hay una frase que se repite 2 veces a lo largo de este pasaje, y es: sus discípulos se acordaron. Esa frase no aparece de ninguna manera en el relato como lo hacen los otros 3 evangelios. Sus discípulos se acordaron, y eso nos da una clave que nos permite básicamente identificar 2 lecciones fundamentales que Jesús estaba comunicando, que estaba dando a sus discípulos en aquella oportunidad, en aquel momento tan tremendo en el que Él, como acabamos de leer, desata su ira en contra de un grupo de mercaderes y cambistas que estaban en el templo de los judíos. Vamos con la primera lección, y es que Dios es celoso del lugar donde habita. Repito, Dios es celoso del lugar donde habita. Lo primero que debemos resaltar aquí en el texto es que el motivo que llevó a Jesús a airarse y a reaccionar violentamente a los mercaderes y los cambistas del templo está ahí en el texto, y fue un hecho que de alguna manera contrariaba directamente la voluntad de Dios con su pueblo. Este texto nos muestra una realidad en la que uno se pregunta: ¿y por qué Jesús no reaccionó de esta misma manera frente a las prostitutas? ¿Por qué no reaccionó de esta manera irada frente a los cobradores de impuestos, o frente a los adúlteros, o frente a los soldados romanos que tenían subyugado a su pueblo, frente a los idólatras, o frente a todas esas otra clase de pecadores que se cruzaron en su camino, todos esos pecadores con los cuales Él interactuó durante su ministerio? ¿Por qué Jesús no reaccionó de una manera irada con todas estas otras personas, como lo hizo con los mercaderes y los cambistas del templo, como lo hizo en aquella situación en el templo? Y para contestar esa pregunta, lo único básicamente que debemos hacer es respetar la norma más básica de la interpretación bíblica, y es prestarle atención al contexto en el que se está desarrollando este pasaje. En primer lugar, Jesús estaba en el templo, pero no en esa área del templo que está reservada solo para los judíos. Los mercaderes y los cambistas se ubicaban en lo que se conocía como el atrio de los gentiles, que era un área a la que cualquier persona tenía acceso. Este pasaje se da no en un área reservada, sino en el área pública del templo, en un área donde todas las personas que desearan asistir podían entrar. En segundo lugar, hay que considerar que el templo era un lugar en el que los judíos iban a adorar a Dios y a ofrecer sacrificios para el perdón de los pecados. Para ellos, allí en el templo, en el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, estaba la presencia misma de Dios.
Para ellos eso era un lugar sagrado. Para ellos el templo era el lugar donde estaba la presencia misma de Dios y era el único lugar donde ellos podían asistir para ofrecer sacrificios y ser perdonados por sus pecados. En tercer lugar, el templo no fue concebido solo como un lugar al cual debían y podían asistir los judíos. Desde que el templo fue construido, el primer templo fue construido durante el reinado de Salomón, ese templo fue designado como una casa de oración para las naciones, un lugar en el que se debía dar testimonio de la grandeza, de la soberanía, de la santidad y de la gracia de Dios, para que los gentiles que asistieran o que acudieran al templo alabaran el nombre de Dios, para que el nombre de Dios se diera a conocer entre las naciones y personas de toda nacionalidad lo alabaran y glorificaran su nombre. Permítanme solamente leer brevemente un par de versículos de la oración que hizo Salomón cuando dedicó el templo. Está en el primer libro de Reyes, en el capítulo 8. Voy a leer una partecita del versículo 42 y el versículo 43 completo. Fíjense lo que dice: cuando ese extranjero venga y ore en este templo, óyelo tú desde el cielo donde habitas y concédele cualquier petición que te haga. Así todos los pueblos de la tierra conocerán tu nombre y al igual que tu pueblo Israel tendrán temor de ti y comprenderán que en este templo que he construido se invoca tu nombre. Como vemos, hermanos, al permitir y promover el comercio y la usura en las áreas del templo, los judíos no solo estaban profanando el lugar donde ellos afirmaban que estaba la presencia de Dios, no solamente estaban profanando y manchando el lugar donde ellos sabían que estaba la presencia de Dios, sino que además estaban manchando el nombre de Dios frente a las naciones. Estaban llevando a que las naciones blasfemaran el nombre de Dios con la conducta que ellos estaban llevando. En lugar de dar testimonio de la grandeza, de la soberanía, de la santidad y de la gracia de Dios, los judíos se estaban comportando como cualquier persona del mundo, como cualquier gentil. Estaban más preocupados por su propio bienestar, por su propio beneficio, que por exaltar y glorificar el nombre de Dios. Y eso que estaban en el lugar donde ellos estaban seguros que habitaba el Señor, en el único lugar donde ellos podían asistir para ofrecer sacrificios y pedir perdón y recibir ese perdón. En ese lugar estaban, en lugar de glorificar el nombre de Dios, en lugar de dar a conocer su nombre frente a las naciones, estaban básicamente sacando provecho de la gente. Estaban blasfemando el nombre de Dios y con eso estaban haciendo que las naciones blasfemaran el nombre de Dios. Y fue en este contexto en el que, haciendo un látigo de cuerdas, Jesús echó a los mercaderes del templo junto con sus ovejas y sus bueyes, regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. Fue en este contexto en el que, en teoría, los judíos debían estar alabando el nombre de Dios y glorificando su nombre delante de las naciones, en el que Jesús mostró su ira, mostró su molestia, hizo un látigo de cuerdas y expulsó a los mercaderes, tiró las monedas al suelo, echó a los cambistas del templo. Y al ver esa reacción airada de Jesús, sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Ahí tenemos la primera vez que aparece esta frase. Sus discípulos se acordaron. Cuando vieron la escena, cuando vieron a Jesús echando a los mercaderes del templo, cuando Jesús hizo esto delante de ellos y mostró su ira, ellos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Ahora, hermanos, como cristianos, nosotros debemos recordar que a partir de la muerte y la resurrección de Jesús, la presencia de Dios en el mundo no está en un templo o en una iglesia hecha de piedras o cemento. Y me refiero a la presencia de Dios, no a la presencia general de Dios, porque sabemos que Él está en todo lugar, sino a su presencia de manera específica, a la manera en la que Él actúa en un lugar, a la manera en la que Él se hace presente en un lugar de manera poderosa. Desde la muerte y la resurrección de Jesús, la presencia de Dios no está en el templo. Desde que Él resucitó,
ocurrió un milagro. La Biblia nos dice claramente que cuando Jesús ascendió, envió a su Espíritu Santo. Y cada cristiano, cada persona que nace de nuevo, es sellada con el Espíritu Santo. Dios mismo está morando en el interior de cada verdadero creyente. Eso es algo que la Biblia expresa de una manera muy clara. Y en este sentido, y como lo dijo Pablo en la primera carta de Corintios, en el capítulo 3, el versículo 16, cada cristiano es templo de Dios, porque la presencia de Dios habita en él. Ya el templo no es un templo de piedra, no es un edificio. El templo es un templo vivo, constituido por cada verdadero creyente. Y la pregunta que nosotros debemos hacernos a la luz de esto es, sabiendo que Dios es celoso del lugar en que habita, y recordando cómo Jesús se airó al ver esos judíos profanando el templo y haciendo que los gentiles blasfemaran el nombre de Dios, ¿cómo reaccionaría nuestro Señor al ver las cosas que nosotros hacemos con su templo y cómo esas cosas afectan positiva o negativamente el nombre de Dios frente a las personas que nos rodean? ¿Cómo reaccionaría Dios cuando ve nuestra vida, considerando que somos templo suyo, que somos templo del Espíritu Santo, que su presencia habita en nosotros y que todas y cada una de las cosas que nosotros hagamos van a afectar lo que la gente piensa y diga de Dios? Estamos nosotros, con nuestras creencias, con nuestra conducta, profanando el templo de Dios y manchando su nombre frente a aquellas personas que nos rodean, frente a aquellas personas que se relacionan con nosotros, así como lo hicieron aquellos judíos en la época de Jesús. Estamos nosotros imitando aquel ejemplo de aquellos judíos que en lugar de buscar la gloria de Dios, estaban buscando su propio beneficio. Debe nuestro Señor airarse por la manera en que nosotros, que nos confesamos cristianos, por la manera en que nosotros, sus discípulos, estamos viviendo. Amados, al ver un pasaje como este, nosotros debemos recordar, así como lo hicieron los discípulos de Jesús, aquel día cuando lo vieron a él airado frente a esta situación en el templo, que está escrito: el celo por tu casa me consumirá. Hermanos, nuestro Dios es celoso por el lugar en que habita. Y nosotros, como cristianos, somos ese lugar. Estamos nosotros siguiendo el ejemplo de los judíos que hicieron que Jesús se airara y los echara a todos. Estamos nosotros profanando el nombre de Dios, estamos nosotros manchando el nombre de Dios y llevando a las personas que viven a nuestro alrededor a blasfemar su nombre. ¿O estamos nosotros cumpliendo con el propósito que Él tiene con nosotros, que es glorificar su nombre y dar a conocer sus buenas nuevas y su gloria entre las naciones? Vamos a pasar ahora a la segunda lección que Jesús dio aquel día en el templo a sus discípulos. Y es que la prueba definitiva de la identidad de Jesús está en la resurrección. Y eso apunta directamente a la autoridad de Jesús para hacer lo que Él desee hacer, porque Él es Dios, Él es el Mesías. Fíjense cómo continúa el pasaje. En el versículo 18 vemos que frente a la ira de Jesús, frente a esta reacción airada de Jesús en el templo, los judíos, los líderes religiosos, reaccionaron preguntándole: ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Ellos no le dijeron: Señor, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos? Lo que le dijeron fue: ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? En otras palabras, lo que hicieron fue decirle al Mesías, que de paso era el Mesías que ellos estaban esperando, aunque no lo sabían. A ese Mesías le dijeron en pocas palabras: ¿y quién te crees tú para hacer esto? ¿Quién te crees tú para venir y expulsar a los mercaderes del templo? ¿Quién crees tú que eres para formar este alboroto y romper la manera como nosotros estamos haciendo las cosas? ¿Quién eres tú para perjudicar nuestro bolsillo? ¿Quién eres tú para perjudicar lo que nosotros tenemos definido que debe hacerse en este lugar? Y la respuesta de Jesús frente a esta pregunta de los judíos fue asombrosa. Él
sencillamente hizo referencia a su propio cuerpo diciendo: destruyan este templo y lo levantaré de nuevo en 3 días. Amados, no sé si alguna vez se han puesto a pensar en esto, pero las implicaciones de esta frase son tremendas. Destruyan este templo y lo levantaré de nuevo en 3 días. En pocas palabras, Jesús estaba expresando que en Él se cumplía la promesa del Mesías, la promesa del Redentor, que ya no haría falta un templo al que ir para ofrecer un cordero sin mancha en sacrificio. Ya no haría falta ir a un templo, un lugar físico para ofrecer un cordero para el perdón de los pecados, porque Él mismo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo presentó Juan el Bautista en el capítulo 1 de Juan. Él mismo, Jesús, era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Él se iba a ofrecer a sí mismo como el sacrificio definitivo por los pecados de su pueblo. Y como si esto además fuera poco, Jesús estaba anunciando que ese cuerpo mortal, que era lo que los judíos estaban viendo, era solo una habitación temporal que sería restaurada en gloria al 3er día de su muerte. Era un estado temporal que iba a durar hasta el momento de su muerte, y que una vez que Él muriera y fuese restaurado y fuese resucitado y fuese levantado entre los muertos, iba a venir, iba a quedar con su cuerpo glorificado y a llegar a cumplir de manera definitiva, vencer la muerte y cumplir de manera definitiva la promesa que se había hecho en el Antiguo Testamento. En principio, además, es interesante que estas palabras no tuvieron mucho sentido incluso para los discípulos. Ellos en el momento no captaron, y sabemos esto porque Jesús nos dice, ahí mismo en el Juan nos dice en el versículo 22, que no fue sino hasta tiempo después, ya al ver a Jesús resucitado, después de ver la cruz, después de ver a Jesús crucificado, muriendo en la cruz, y de verlo resucitado, que ellos se acordaron de lo que Jesús había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Amados, ¿se dan cuenta de que la autoridad de Jesús para airarse cuando quienes dicen conocer el nombre de Dios, cuando quienes dicen conocer a Dios lo desobedecen y manchan su nombre frente a quienes los rodean, está sustentada nada más y nada menos en que Él es soberano incluso sobre la vida y la muerte? Se dan cuenta de que la autoridad de Jesús no está basada en enseñanzas, no está basada en títulos, sino está basada nada más y nada menos que Él es el soberano absoluto de toda la creación y tiene la autoridad sobre la vida y la muerte. Hermanos, ese Dios que nosotros declaramos conocer no es un ser lejano, no es un ser apartado de su creación. Él está tan involucrado con nosotros que dio su vida para salvarnos, y demostró su infinito poder venciendo lo que ninguno de nosotros podía vencer. Él venció la muerte, y esa evidencia, la resurrección, que Jesús haya vencido la muerte y se haya levantado entre los muertos con un cuerpo glorificado que más nunca morirá, con un cuerpo que no se deteriora, y que se haya sentado en el trono y que esté reinando sobre toda la creación, esa evidencia debe ser más que suficiente para que aceptemos su majestad y aceptemos su soberanía absoluta sobre nuestra vida, sin peros, sin cuestionamientos, sin dudas. Y la pregunta que nosotros debemos hacernos como cristianos es si nosotros, al igual que los judíos, estamos pidiendo señales y buscando excusas para no aceptar la autoridad y la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Estamos nosotros, así como hicieron aquellos judíos cuando Jesús nos confronta, o cuando la palabra de Dios nos confronta y confronta nuestra realidad y señala nuestro pecado y nos dice que debemos dejar una cantidad de conductas y dejar una cantidad de prácticas y dejar una cantidad de pensamientos y una cantidad de conceptos, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Estamos nosotros, cuando Cristo nos dice eso, reaccionando como reaccionaron los judíos en aquel momento. ¿Y quién eres tú para pedirnos esto?
o buscando excusas y pidiéndole señales para justificar nuestra rebeldía. O, al igual que los discípulos, hemos creído en las Escrituras y en las palabras de Jesús y hemos aceptado que Él tiene la autoridad para hacer con nosotros lo que Él quiera y que puede decirnos y exigirnos lo que desee porque Él es el autor, el dueño y el soberano absoluto de toda la creación. Hermanos, como hemos visto hoy, Dios es celoso por el lugar en que habita. Y cuando pensamos que cada cristiano es un templo vivo del Espíritu Santo, entendemos que cada uno de nosotros que nos confesamos discípulos de Jesús estamos en la obligación de obedecer a Dios y de honrar su nombre frente a las personas que de alguna manera se relacionan con nosotros, ya sea en nuestras casas, ya sea en nuestra familia extendida, ya sea en nuestro lugar de trabajo, ya sea en las personas con las que convivimos frecuentemente o las personas que vemos eventualmente, las personas con las que tenemos contacto directo o contacto telefónico o contacto a través de las redes. No importa cuáles sean las personas con las que nosotros estamos teniendo algún tipo de contacto, nosotros estamos en la obligación de glorificar el nombre de Dios y de hacer que esas personas honren y glorifiquen el nombre de Dios. Y si nosotros de alguna manera no estamos de acuerdo con esto, el problema no es de Dios, el problema es de nosotros. Hermanos, estamos acostumbrados a pensar en un Dios que es puro amor, en un Dios que es benévolo, en un Dios que no castiga. Pero Jesús demostró ese día en el templo que así como Él es amor, Él también es juicio y Él también es ira, y que no está dispuesto a tolerar que su nombre sea blasfemado por culpa de su propio pueblo. Jesús al resto de los pecadores los trató con compasión, pero cuando su nombre fue blasfemado en aquel lugar donde los mismos judíos pensaban que estaba su presencia, Él se airó y reaccionó de una manera tremenda. Dios no está dispuesto a tolerar que su nombre sea blasfemado por culpa de su propio pueblo. Amados, tenemos que aprender la lección que nos deja el mal ejemplo de aquellos judíos que pusieron su propio beneficio, su propia prosperidad, sus propios deseos, sus propios anhelos, su propio estatus económico por encima de la gloria de Dios. Hermanos, esté lejos de nosotros echar de lado la autoridad de Dios y pedirle señales para justificar nuestra rebeldía. Esté lejos de nosotros poner de lado la autoridad de Dios y pretender que podemos estar retándolo y estar pidiéndole señales o pidiéndole razones que justifiquen por qué Él hace una u otra cosa. Esté lejos de nosotros el buscar nuestra propia gloria en lugar de buscar la gloria de Dios. Esté lejos de nosotros que el santo nombre de Dios sea blasfemado por los incrédulos a causa de nuestra conducta. Recordemos continuamente, meditemos en este pasaje y recordemos continuamente esa frase que recordaron los discípulos cuando vieron a Jesús airado en el templo: el celo por tu casa me consumirá. Y pidámosle a Dios que ponga en nosotros un corazón sumiso y dispuesto a aceptar su voluntad y a someterse a ella sin pedir señales, sin pedir explicaciones al soberano y al todopoderoso, al creador, al autor, al consumador de todas las cosas. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, porque aun cuando esto es un pasaje, Señor, esta es una realidad que para muchos es difícil de aceptar, tú, Padre, nos las pones, nos las expresas en tu palabra, de una manera, Señor, que es tan clara que duele, de una manera tan clara, Señor, que nos molesta y que nos confronte, que no nos deja, Padre, ver esto con tus ojos sin sentirnos confrontados, sin que nuestro corazón se arrugue y sin que veamos múltiples situaciones, Señor, en las que definitivamente hemos puesto
nuestro bienestar, nuestro beneficio, Señor, nuestros planes por encima de tu voluntad. Confesamos delante de ti, Señor, que muchas veces queremos que sea nuestra voluntad y no la tuya. Que muchas veces, Señor, buscamos que sea nuestro nombre que se glorifique y no el tuyo. Aunque no lo hagamos de manera consciente, aunque no lo hagamos de manera explícita, Señor, muchísimas veces, Señor, estamos buscando primero nuestro beneficio en lugar de tu gloria. Ayúdanos, Señor. Confróntanos día a día. Recuérdanos día a día que el celo por tu casa te consume. Recuérdanos día a día, Señor, que siendo nosotros templo del Espíritu Santo tenemos una obligación, Señor. Tenemos la obligación de glorificar tu nombre. Tenemos la obligación de que tu nombre sea conocido a través de nosotros. De que tu evangelio sea predicado a través de nuestra boca y que a través de nuestra conducta, Señor, tu carácter sea visible. Tu amor sea visible. Tu justicia sea visible, Señor, a las naciones. Ponemos, Padre, nuestras vidas delante de ti, Señor, y te pedimos que nos ayudes, Padre, a caminar en el camino correcto, a entender, Señor, que dependemos enteramente de ti para producir frutos, Señor, pero que no podemos olvidar, Señor, nunca que el celo por tu casa te consume y que así como aquellos hombres, Señor, en el propio lugar donde ellos pensaban que estaba tu presencia, en el templo, ellos estaban profanando tu nombre, ellos estaban manchando tu nombre y ellos estaban llevando a las naciones a blasfemar tu nombre. Nosotros, Señor, muchas veces en nuestro día a día, con las cosas que hacemos, con las cosas que decimos, con la manera en que nos comportamos, Señor, habiendo declarado frente al mundo que somos cristianos, Señor, lo que hacemos es que la gente blasfeme tu nombre y que la gente diga, ahí van esos cristianos que dicen ser perfectos y mira lo que es lo que hacen. Hemos visto cantidad de casos, Señor, últimamente en las noticias hemos visto cantidad de casos, Señor, de cristianos muy conocidos que han errado de manera tremenda y han llevado a que tu nombre sea blasfemado entre las naciones. Líbranos, Señor, de eso. Recuérdanos, Señor, que ninguno de nosotros está exento de caer. Y confróntanos, Padre, día a día. No dejes, Señor, que nos resbalemos. No dejes, Señor, que nos apartemos del camino correcto, sino confróntanos cada día, corrígenos. Muéstranos, Señor, tu voluntad y ayúdanos, Padre, a recordar que tú eres celoso de tu templo, que tú eres celoso de tu presencia en nosotros, Señor, y que ese Espíritu Santo que tú mandaste a morar en nosotros, Señor, está ahí, Padre, para producir un fruto, Señor. Pero está ahí también cuando nosotros pecamos, está ahí cuando nosotros fallamos. Y eso, Señor, sí, frente a aquellos judíos en el templo produjo tu ira, Señor, no podemos esperar que produzca otra cosa delante de ti, Señor. Que recordemos que nuestro pecado produce tu ira. Te damos el honor, te damos la gloria y ponemos nuestras vidas nuevamente delante de ti, dándote nuevamente las gracias, Señor, por tanta misericordia, por tanta gracia que has derramado en nosotros y por darnos este regalo, Señor, a través de tu palabra. Te damos el honor y la gloria en nombre de Cristo. Amén y amén.